Amigos, les saluda Freddy Silva en este nuevo capítulo de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de las distintas situaciones coyunturales que pasan en el mundo y lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. El día de hoy estaremos hablando sobre Bolivia y su 196 aniversario. Para ello tenemos invitado a Hugo Marcelo Valderrama. Él es economista, además tiene un doctorado en esta profesión. Le damos la más cordial bienvenida, Hugo, hasta la querida Llacta, Cochabamba. Gracias, saludos a ti, Freddy, bueno, y a Percy Calderón también. Aquí en Cochabamba todavía con frío, pero bueno, siempre dispuestos a hacer lo que se pueda en función de un mejor futuro para este país. Gracias por aceptar la invitación para acompañarnos, Hugo. También le damos la bienvenida a Percy Calderón. Él es documentalista, sociólogo, periodista radicado en la capital de los Estados Unidos. Bienvenido, Percy. Bueno, gracias, Freddy, nuevamente acá con Hugo, ya una persona regular en el programa. Te agradecemos mucho por la generosidad de tu tiempo y de tus opiniones y conocimiento, que es un gran aporte para la discusión que tenemos en este programa. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, de verdad, muy agradecido con ustedes y bueno, adelante. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir de lleno, Hugo, porque es lo que escuchábamos del discurso presidencial. Luis Arce Catacora, además, estrenó el nuevo Palacio Legislativo, el nuevo edificio legislativo, un costo de 509 millones de bolivianos, que en dólares llegaría a ser como unos 72,7 millones de dólares. No hace mucho también se estrenó la nueva Casa del Pueblo. Bueno, no digo hace mucho, pero también por lo menos por parte del mismo gobierno del Movimiento al Socialismo. Entre el intento del presidente Arce Catacora, que ya realmente perdí la cuenta las veces que logró decir que se trató de un golpe de Estado, y además que salieron los opositores, entre comillas también, no sé si decir pseudo opositores, Hugo Marcelo, pero interrumpieron al presidente cuando él se refería a la situación conflictiva que se vivió a finales del 2019 y por supuesto durante el 2020, durante la pandemia. Una celebración, creo, bastante dura por la situación que estamos pasando, Hugo Marcelo, y además empañada por estas situaciones. Mira, Freddy, lo de los edificios lujosos de La Paz debería ser una señal clara de que en este país la clase política en general, y aquí voy a hablar de la clase política oficialista, opositora y su grupo de amigos, tienen el privilegio de vivir muy bien, bastante bien, gastar mucho dinero, usar edificios como el que acabas de decir de aproximadamente 70 millones de dólares, mientras el común de la población tiene que romperse el lomo trabajando todos los días, durante todo el mes, para apenas, y en muchos casos, ni siquiera eso, cubrir sus cuentas básicas. Entonces, esta es una prueba clara de que en Bolivia tienes una clase política, oficialistas y opositores por igual, que viven a costa del bolsillo del ciudadano y viven muy bien. O sea, lo que se vio hoy día es básicamente eso, ¿no? Si tú ves un edificio de la cantidad de plata que tuviste, además, de hecho, por un lado es el malgasto de la plata que tiene el Estado, ¿no? Y por el otro lado ves lo que significa estos símbolos, ¿no? Esta gente está reconstruyendo la historia. No es casualidad que hayan hecho mega edificios tanto para el presidente como para el Poder Legislativo, dejando de usar los edificios históricos que teníamos porque nos están diciendo lo del pasado no existe, ¿no? Estos intentan borrar nuestro pasado republicano, le han cambiado el nombre al país y están intentando, pues básicamente, por un lado, una guerra cultural en el sentido de usar esto como un nuevo símbolo. No es casualidad que sean edificios, primero que son estéticamente feos, o sea, seamos honestos, y dos, que son monstruosidades en cuanto a tamaño, intentando opacar los edificios que históricamente habían funcionado para esas funciones en La Paz, ¿no? Entonces, por un lado tienes esa guerra cultural, por el otro lado tienes el enorme malgasto que significa esto, y por otro lado finalmente tienes la prueba clara de que la clase política tiene privilegios como ese de usar edificios millonarios a costa de gente que en ocasiones no tiene para pagar la luz. Y este es el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, por un lado ves eso. Por otro lado ves una oposición. Yo veía el otro día al señor Carlos Mesa y a su bancada, no vamos a ir a la inauguración del edificio, como si esa fuera la gran protesta, ¿no? O sea,
protestan por el edificio, pero hace unos meses atrás la bancada de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, le daba el total apoyo al proyecto de Arce Catacora de aprobar el impuesto a las grandes fortunas, un impuesto que a la larga nos está perjudicando porque evidentemente ya no se puede conseguir grandes inversiones en Bolivia, ni locales ni extranjeras. O sea, se quejan de un edificio, que está bien, me quejo de un edificio, pero al mismo tiempo he apoyado una política que ha desnivelado aún más ya la débil estructura económica de Bolivia. Entonces, tienes una oposición que, bueno, hace show, ¿no? Hace un show y nada más. Esa es la situación, Freddy. Lo de hoy día es básicamente eso. Uno mira a Arce Catacora y es evidente que el gobierno de Arce Catacora, yo tengo dos impresiones respecto al presidente Arce Catacora. La una es que el tipo no quiere ser presidente. O sea, realmente él no quiere ser presidente. Yo noto eso al tiro. Nunca he visto un presidente que no disfrute el poder o esté tan desganado, que no diga nada. Es un tipo, se nota al tiro que llega, pues no de muy buen ánimo a cada día al palacio de gobierno. Y dos, que él, en vez de hacer gestión, está cumpliendo una labor que es limpiarle la cara a Evo Morales ante la comunidad internacional y pues allanando el camino para que Evo Morales regrese al poder. Esa es la impresión que tengo de Arce Catacora. Y bueno, no sé, no creo no estar equivocado, ¿no? Mucha gente, mucho va a eso, ¿no? El discurso de hoy día, que golpe de Estado, que golpe de Estado, que golpe de Estado. Ese discurso se cae solo porque el mismo presidente Evo Morales escribió en sus memorias que él renunció ante la falta de apoyo de los militares, porque él pretendió, el libro que él escribe en Argentina, ¿no? Sobre su renuncia. Él menciona que los militares le habían quitado su apoyo porque él quería que los militares básicamente se hagan a meter plomo a todo el mundo. Lo dice él, ¿no? Y lo que escribe es que los militares le dicen que no había suficientes balas. Esa fue la respuesta de los generales. Entonces él se ve solo y renuncia, ¿no? Y uno mira, por ejemplo, qué es lo que manejan la versión de los masistas en general, es que Áñez se reunió con los generales para darle un golpe a Evo, o sea, todo un cuento, un relato, ¿no? Pero Arce Catacora evidentemente está ahí para no hacer gestión como presidente, sino simple y llanamente allanarle el camino de regreso al poder a Evo Morales. Esa es la impresión que tengo, y una de las razones por las que creo que él no quiere ser presidente es porque él tiene temor de el que está por atrás. Básicamente lo que quiere es entregar el poder lo más antes posible y seguramente retirarse a disfrutar su dinero y su fortuna en algún otro lado. O volver a la misma agenda en la cual estaba llevando adelante como un ministro de Economía a lo largo de tantos años. Pero algo que tú mencionas que es muy importante y hay que destacarlo, Hugo Marcelo, es en cuanto a esta parte identitaria. Percy, tú recién hiciste una publicación en el periódico Gente, donde precisamente hablas de lo que ha significado el hecho de alcanzar nuestra república, a quienes se lo debemos, como incluso antes de ser una república, el primer grito libertario que se da en toda Latinoamérica, bueno, normalmente en este continente, se lo da en Sucre. Y es precisamente a partir de ahí que comienzan ciertas revueltas en un proceso por alcanzar no solamente la independencia, sino en un proceso por también encontrar la identidad a lo largo de tantos años. Y cuando uno empieza a revisar esto que está pasando con un gobierno que se establece 14 años con un Evo Morales, retoman el poder con un intervalo de un año, pero ya han cambiado la sede legislativa, han cambiado el nombre del país. Entonces, creo que está muy evidente lo que tenemos enfrente, que esta nueva generación de políticos o esta nueva clase política, por decir nueva, se está encargando de tratar de eliminar todo aquello que para nosotros significa la historia y todo aquello a lo que le debemos, lo que es la República de Bolivia. Y me preocupa mucho porque realmente, si bien es cierto, hay un partido político como el Movimiento al Socialismo, y creo el único que realmente tiene una verdadera plataforma política con la participación de muchas bases, de muchos sectores, por lo menos una de las que yo puedo distinguir como de la mejor organizada que tenemos en Bolivia, pues me preocupa porque hay otro sector grande de la clase media y de otras esferas que no están de acuerdo tanto con la ideología y cómo llevan el país y cómo se están haciendo estos cambios permanentes a lo que significa también la identidad misma de lo que nosotros conocemos como república, obviamente sin dejar de lado lo que es nuestra esencia, esa multietnicidad,
lo plurinacional que realmente logramos ser. Bueno, evidentemente, Freddy, este es un tema que de hacer el intento de describir la historia, así como la conocemos, ¿no? Y eso ya empezó hace 10 años, podríamos decir, es un proceso que ya empezó tratando de sustituir los símbolos patrios, la tricolor boliviana con la huipala, por ejemplo, ¿no? El escudo nacional que ha sido reemplazado, así a dedo, sin ninguna consulta, sin haber realizado un plebiscito o nada, sino directamente de la noche a la mañana se impone, se empiezan a cambiar el escudo nacional en diferentes instituciones, en el ejército, etcétera, ¿no? Y ahora me doy cuenta que en todas las legaciones diplomáticas se utiliza este símbolo, ¿no? Que dice que representa a las 35 naciones o grupos étnicos que existen en Bolivia. Luego el decir, darle unos poderes proféticos, digamos, al señor Evo Morales, decir que él ha logrado que el campesino sea reconocido, sea incorporado a la sociedad, se lo pone como una persona mediática en este proceso, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Si revisamos la historia de 1952, evidentemente esa fue una revolución porque se cambiaron las estructuras, se estableció la famosa reforma agraria, una reforma profunda a la educación y el voto universal. La gente que vivía en las áreas rurales, los campesinos, fueron incorporados como ciudadanos, como todos nosotros, con los mismos derechos, ¿no? Y los mismos privilegios. Entonces, pues no hay dónde perderse, ¿no? Pero lo que las nuevas generaciones, muchas veces adolecen de ir a una biblioteca, leer un libro. Ellos solamente reciben toda la información a través de la televisión y los medios de comunicación que son afines al gobierno. Entonces, esa es una preocupación. Y nos vamos a ir a un ejemplo concreto. El presidente del Perú el señor Castillo, acaba de tomar el mando de la nación y lo primero que ha hecho es decir, no voy a vivir en la casa de Pizarro, no voy a usar el palacio. Eso se va a convertir en un museo. Nosotros vamos a construir un nuevo centro de poder. Eso te está diciendo mucho, ¿no? Porque él también abraza esta ideología de izquierda que está predominantemente avanzando en todo el continente. Entonces, lo que yo creo que lo que es importante es no perder nuestra identidad. Al margen de poder crear, digamos, un cierto tipo de regionalismo, divisionismo, Bolivia no es solamente el altiplano o la parte de La Paz, Oruro y Potosí. Bolivia está conformada por diferentes grupos sociales, étnicos, económicos, ¿no? No se puede ignorar el oriente, no se puede ignorar Tarija, no se puede ignorar el hermoso valle de Cochabamba. Entonces, no se puede predominantemente usar los símbolos aymaras solamente de la parte norte de Bolivia. Entonces, pienso que es importante no perder nuestra identidad y no hacer una revisión o tratar de reescribir nuestra historia. Creo que ese es un error. Y claro, cuando uno va revisando los antecedentes, sobre todo de todos estos gobiernos populistas, socialistas también, es lo que han venido haciendo a lo largo de sus gestiones, imponiendo sus propias narrativas, cambiando la historia según lo que ellos consideran es su verdad. Y cuando vemos esto, Hugo, yo estaba revisando esta semana un artículo, les voy a fallar el nombre de quien lo ha escrito, pero hablaba seriamente sobre un problema que es esto de la identidad en cuanto a indigenismo, por ejemplo, cuán peligroso podría ser cuando tú quieres superponer esto como una nación indígena sobre una nación ya constituida, una república constituida, un estado que ya está constituido. Y cuando tú revisas, por lo menos en los titulares en los cuales salían durante la celebración de estos 196 aniversario, pues hablaban sobre un edificio o por lo menos las facilidades de este legislativo para que sea más inclusivo, más diverso. Y cuando uno escucha estas palabras, rápido se le viene a la mente esto que decía Percy, ¿no? Que es esta corriente progresista que básicamente tiene estas dos palabras como bandera y que van impulsando
este tipo de políticas que precisamente van en contra de las identidades, en contra del sentimiento nacionalista, en contra de la familia, va además, bueno, en realidad todo lo que nos hace a nosotros, ¿no? Como la cultura occidental que tenemos. Y a mí me llama mucho la atención porque durante este proceso, al que se le ha denominado proceso de cambio, Hugo Marcelo, pues se ha puesto muy por encima incluso de la misma república o de lo que nosotros conocemos a la Bolivia en la cual nosotros hemos nacido. Entonces, me parece bastante peligroso el hecho de que se esté utilizando constantemente este indigenismo como para superponer esta situación del indigenismo sobre la misma nación en la cual están incluidos los del Chaco, están incluidos los del norte de Potosí, los del más extremo lado de Tarija, igual que de Pando, de todas partes de Bolivia, porque somos diversos, somos multiculturales, pero todos somos una Bolivia. Mira, Freddy, hay un tema. La historia tiene poder, ¿ya? Es decir, el que controla el pasado puede controlar el futuro y controlar el presente y rediseñar el futuro. O sea, mira lo complicado que es la historia, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de este intento de los últimos 15 años de reescribir la historia? Yo estoy revisando un libro de mi amigo Emilio Martínez sobre la construcción del ideario político masista, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ideario político masista? Empezar a vender el cuento de que antes de Evo Morales, Bolivia vivía en una opresión, ¿no? Ciertos grupos de color, de piel, étnicos, lo que sea, vivían en una opresión, ¿ya? Llega Evo Morales, los libera, y los que se oponen a Evo Morales son aquellos que quieren volver a que ese grupo étnico vuelva a ser esclavo. En general, ese es el relato que maneja el MAS, ¿no? O sea, si uno mira, eso es lo que te apuntan hace 15 años. Pero ¿por qué sale esto? Básicamente porque si yo rediseño el pasado y yo le digo a la gente, mira, en el pasado sucedía esto, y además no le dejo la libertad de comparar, porque ese es el problema. O sea, yo he estado revisando lo que pasa con el sistema educativo boliviano los últimos años y resulta de que no es educación, es un adoctrinamiento, pero mayúsculo. O sea, están al camino de los campesinos, la economía plural comunitaria, que los éxitos de Evo Morales, o sea, eso es la educación boliviana, entre comillas, educación que reciben los chicos, ¿no? Sin la capacidad de comparar. Y entonces yo rediseño el pasado, le digo, miren, antes de Evo había tal cosa hasta que vino el proceso de cambio. Fíjate lo complicado de esa frase, ¿no? Proceso de cambio, o sea, te voy a cambiar todo, la historia, el relato, la economía, te voy a cambiar todo, inclusive te voy a cambiar a ti, porque lo que dice la ley de educación boliviana es que el sistema educativo va a formar revolucionarios. O sea, eso es exactamente lo que quería Fidel Castro también. Y entonces tienes esta ley educativa intentando rediseñar el pasado. ¿Para qué? Para controlar el futuro. Fíjate qué es lo que pasa ahora con esta gente. Te dicen, miren, estábamos tan bien con Evo Morales, toda una maravilla, hasta que vinieron esos racistas, fascistas, blanquitos, se pusieron de acuerdo con esa señora Áñez para voltear a nuestro hermano Evo y volvernos a ser esclavos. Y ese es el relato. O sea, todo el tiempo sostener una política en función de la mentira. Ahora, ¿cómo tú alimentas la mentira eterna? A través del conflicto. Y parte de la simbología tiene que ver mucho con conflicto. Y entonces, si yo superpongo lo indígena a lo republicano, estoy esencialmente haciendo una política de tipo racial. Yo me río mucho de los masistas que le llaman fascista a cualquiera. Pero si el fascismo se basó en lo que hacen ellos, en un Estado rediseñando la imagen de todo el mundo, un Estado controlando la educación, la famosa frase de Mussolini, todo para el Estado, nada fuera del Estado, ellos la aplican. O sea, hoy el Estado tiene el poder sobre la educación, hoy el Estado tiene el poder sobre la salud, hoy el Estado controla el 70% de la economía del país. O sea, ellos tienen todo el control. O sea, ¿qué más fascista que eso? ¿No? Y bueno, y ahí tienes la idea de redescribir la historia exactamente como lo hizo Adolfo Hitler, como lo hizo Stalin. Todos los totalitarios quieren presentarse a sí mismos como el Mesías, el Salvador, y para eso necesitan inventar un nuevo relato. Entonces, estamos en esa tremenda batalla hoy, la batalla del relato, la batalla de la cultura que todavía no se ha comprendido, ¿no? Y yo, además, ojo, en Bolivia está pasando un fenómeno muy serio, Freddy, y que creo que es el fenómeno que pasa en general en las capitales del mundo.
¿no? Las primeras que se compran los relatos progres en general son las capitales, o sea, son las ciudades capitales donde más fácil pega el relato progres. Razones, no las sé, o sea, realmente no las sé. Simplemente te estoy dando un hecho descriptivo, ¿no? En Buenos Aires la gente es progre. En La Paz, el discurso es progre. No sé, en las capitales que uno mira, el discurso es progre. Las razones no las sé. Está pasando el fenómeno de que en La Paz, por ejemplo, en lugar de buscar la verdad, tú tienes mucha gente y periodistas y todos que critican a Evo Morales porque era el falso socialista. O sea, no critican el socialismo, sino que Evo no fue socialista, que Evo no fue indigenista. O sea, no se atreven a criticar el indigenismo como esencialmente una política de tipo racial, donde están intentando hacernos sentir a los que no sé, pues tendrán la piel un poquito más blanca que el resto, como ciudadanos de segunda, y lo están intentando justificar. No, además que es un disparate el indigenismo. Si uno analiza nuestro árbol genealógico hacia atrás, para que tú y yo estemos aquí, 6 de agosto del 2021, sentados y dialogando, hemos tenido 4.092 antecesores en los últimos 300 años. O sea, tú y yo, Freddy, y cualquiera que está en este momento sentado aquí, tiene 4.900 antepasados de línea directa en los últimos 300 años. O sea, ¿realmente será que esos 4.992 antepasados todos eran indígenas? No tengo mestizajes. Ahora, ¿qué pasa si entre eso tengo cruces? O sea, ¿a quién banco? ¿A mi abuela argentina o a mi bisabuelo aymara? O sea, ¿qué hago? ¿Te das cuenta? Entonces, realmente es un disparate el indigenismo. No, es insostenible desde cualquier punto de vista y peor desde el punto de vista de la cuestión práctica, porque de verdad que cada uno de nosotros es una mezcla de identidades, somos una licuadora de identidades solamente como personas, imagínate como sociedades. Entonces, esto no es nada más que la idea de justificar de alguna forma tener a ciertos grupos de conflicto de mi lado, para que estos grupos de conflicto puedan acceder a hacer peleas con el otro e inclusive justificar que los otros sean pisoteados o vulnerados. Lo vemos en Estados Unidos con Black Lives Matter, ¿no? El hecho de que los blancos tengan que pedir perdón de rodillas. Estamos a un paso de eso. En Bolivia no te extrañes de que aquí estamos a un paso de que alguien tenga que pedir perdón a los aymaras o a los quechuas. No, es que mi bisabuelo español. Estamos a un paso de esas locuras, Freddy. Realmente es una política nefasta, muy totalitaria, de intentar justificar que ciertos grupos de color de piel tengan el privilegio de dañar a los otros. Al fin y al cabo se termina en eso, ¿no? Bueno, y es la narrativa que se está logrando imponer, no solamente ya establecido, por ejemplo, en España, en Canadá, no se diga, Argentina que está padeciendo lo mismo, México está empezando a afrontar este problema, pero de forma muy cruda. No me extraña que lo que tú mencionas lo vayamos a ver en un futuro. Es por eso que la gente joven y también no los tan jóvenes, ¿no? Tenemos que estar con los ojos abiertos porque realmente nosotros nos tenemos que también sentir orgullosos de esa Bolivia de la que somos, de la que pertenecemos, en la cual crecimos y en la cual nosotros nos formamos y, por supuesto, nos identificamos como bolivianos. Tenemos esa ascendencia, la cual, pues en nuestro ADN, seguramente si alguien se dedica a hacer, Percy, un examen a todos los que, por lo menos a un grueso de la población, seguramente se darán cuenta que la mayoría de nosotros tenemos rasgos indígenas. Y es por eso que comparto mucho esto que dice Hugo Marcelo, Percy, porque este relato es bastante peligroso. Lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos, como además del mismo relato, el problema es que estas corrientes progresistas vienen con una doctrina del victimismo que les está funcionando y les está funcionando muy bien. Y ya estamos viendo cómo tenemos esta situación que se está afrontando en muchos estados de la nación. Todavía no creo que lo estamos viendo muy abiertamente porque también los medios tradicionales de televisión no lo suelen cubrir, pero es algo que está dándose y que cada vez está avanzando más. Y cuando uno se pone a pensar en esto, Percy, y cuando tenemos, por lo menos en la región en donde tú vives, que es en la zona de Virginia, donde tenemos, creo, la mayor cantidad de bolivianos que residen aquí en los Estados Unidos, esto también es preocupante, ¿no? Porque hay cierta situación también de una, no sé si decir distorsión, confusión en la parte de las identidades, porque no sé si es que tú has tenido la misma percepción, pero hay gente que tal vez no lo dice, no lo expresa o no lo manifiesta a través de las redes sociales,
pero todavía están muy a favor y están muy de acuerdo con todo lo que está pasando y están del lado del movimiento del socialismo y mucha gente. Bueno, aquí en Estados Unidos nosotros tenemos una democracia civilizada, donde se respetan las ideas de las otras personas, ¿no? Si tú eres de un partido político, por ejemplo, de los republicanos o demócrata, liberal o conservador, podemos discutir y podemos debatir esas ideas en forma civilizada. Pero después de haber terminado la discusión, seguimos siendo amigos, seguimos siendo colegas, podemos irnos a tomar un café o una cerveza, o lo que tú prefieras, ¿no? Sin ningún problema. Sin embargo, lo que sucede en Latinoamérica, los políticos son mucho más apasionados, las discusiones son mucho más acaloradas, si tú no piensas como yo pienso, inmediatamente te conviertes en mi enemigo, ¿no? Se han roto relaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Por cuestiones ideológicas. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Porque al final del día, en Bolivia todos somos mestizos. Y a mucha honra, podríamos decir, ¿no? Todos somos mestizos. No hay, somos una mezcla de todo, de diferentes razas, diferentes entidades que han venido a vivir a Bolivia y pues somos mestizos, ¿no? Somos mestizos. Entonces no hay una pureza de raza, por ejemplo. No hay puros aymaras o puros quechuas. Si ustedes ven, por ejemplo, el expresidente Evo Morales Ayma, Morales no es un apellido aymara, ¿no? Es un apellido español. Y Ayma posiblemente es aymara. Entonces, pues ya viendo los orígenes de los nombres, de los apellidos, de los orígenes, de dónde proceden, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos una identidad que es una identidad del mestizaje. Y no hay que cometer un error en esto, ¿no? En Bolivia se trata de mezclar, se trata de dividir, y ese es el objetivo. Hay que dividir para reinar, dividir para gobernar. Los enfrentamientos entre nosotros, hermanos bolivianos, ¿no? Y eso se ha manejado muy bien, porque hay un discurso de victimatización. O sea, han sido víctimas de discriminación, han sido víctimas de haber sido separados de los beneficios y los privilegios que han gozado ciertas clases sociales en Bolivia. En Bolivia no hay mucha distinción de clases de ricos, digamos, porque no hay mucha gente que tiene fortuna en Bolivia, ¿no? La mayoría más bien está en la clase media y media baja, podríamos decir. Más que todo en Bolivia las distinciones son de acuerdo a los niveles de educación. Y creo que en eso la educación se ha ido articulando un poco mejor en los sectores rurales, porque se han construido escuelas, se han construido centros educativos, a los que no se les ha provisto obviamente con todo lo que necesitan, ¿no? El otro aspecto que estuvimos observando en estos años en que el MAS estuvo en el poder y Evo Morales era su presidente, es el hecho de la indoctrinación, lo que decía Hugo, ¿no? Yo encontré un librito que son caricaturas de Evito, ¿no? Que daban a los chicos en las escuelas, ¿no? Entonces, esto es indoctrinación ya desde temprana edad. Entonces, hay un proyecto, obviamente, que no funcionó en Asia. Ustedes recordarán el Khmer Rouge en Camboya, ¿no? Que quisieron hacer una limpieza de toda una generación. Dijeron, esta generación tiene vicios, tiene cosas que no van a poder cambiar, y para poder ser un país diferente tenemos que cambiar esta generación, tiene que venir una nueva generación. Entonces se hizo un genocidio completo, ¿no? Y ese es el peligro, ¿no? De decir, vamos a construir un nuevo país con una identidad diferente, pero ¿qué hacemos con la gente que ha nacido ya hace 50 años o más? Entonces ellos representan un peligro para el nuevo Estado, porque no van a poder imponer esas ideas, no van a poder cambiar las estructuras y no van a poder cambiar la forma de pensar que tenemos los que conocemos un poco mejor la historia y cómo ha ido funcionando el país. Pero a las nuevas generaciones, ¿se las pueden manipular? Sí,
se las puede manipular, porque el sistema educativo está diseñado justamente para poder imponer e implantar ciertas ideas que son parte de este gran proyecto de construcción de nuestra historia. Y ahí es donde está la amenaza, Hugo Marcelo, porque cuando tú ves, por lo menos, no sé si decir apatía de parte de la población boliviana o desconocimiento en general, o es que la urgencia que tenemos del día a día es tan grande que la evidencia misma que tenemos en nuestro delante nos está diciendo que estos cambios realmente van a traer problemas, si es que no, ya están trayendo ahora, pero por lo menos en un futuro próximo ya los van a traer, porque mientras más se expande el Estado, mientras más poder le sigues dando al Estado, mientras más acapara, pues entonces menos libertades tiene la población. Porque ya cuando uno empieza a hacer esta comparación, por ejemplo, la que mencionaba Percy, hace muchos años había muchas zonas rurales que no tenían educación, que muchas de las escuelitas que estaban muy alejadas, hay muchos niños que tenían que caminar de 3 a 5 horas de ida para poder pasar clases y otras 5 de vuelta, y caminatas largas, peligrosas. Y ahora sí se han construido escuelas, pero tenemos escuelas, tenemos educación, pero ahora ya también tenemos esta amenaza del adoctrinamiento, porque en realidad lo que un ciudadano debe esperar para su población precisamente es vivir no solamente con libertades, sino también aprender los derechos, tener las obligaciones, pero quitarnos esta situación del adoctrinamiento, porque realmente esto es lo que hace personas que en un futuro van a defender a capa y espada un proyecto que tal vez no es el mejor, un proyecto que tal vez no refleja ni identifica el lugar en donde están. Clara prueba de esto tenemos el gobierno de Cuba, 62 años en un adoctrinamiento donde mucha de la gente joven y no tan joven, pues cuando ya abre sus ojos a la verdad o cuando encuentra el internet se da cuenta que esto ha sido un vil engaño por varias décadas. A ver, Freddy, justo estaba revisando un par de cosas. El año 59 triunfa Fidel Castro, entre comillas triunfa, porque de verdad que no triunfó Fidel Castro. O sea, fíjate cómo de reinventada está la historia de la Revolución Cubana, ¿no? Dato extra, cuando Fidel Castro llega a Cuba, las Fuerzas Armadas de Batista, que eran esencialmente institucionalistas, le dan la espalda a un tipo que se estaba pasando la institución por alto y le brindan el apoyo a los revolucionarios de Castro. O sea, no fue que Castro peleó contra Fuerzas Armadas, no. Le brinda. Es más, había un coronel de la policía en Santiago de Cuba llamado Bonifacio Haza, que brinda a todos los oficiales de la policía, ordena que los oficiales de la policía de Santiago de Cuba apoyen en material logístico a la gente que estaba levantada contra el régimen de Batista. O sea, y cuando se hace Castro al poder, contó toda la historia distinta, ¿no? Que él llegó, que casi contó un Superman y peleó contra un ejército que le era hostil. Mentira, ya mentira, no es así. Eso es un hecho documentado que no es así. Pero Cuba es un ejemplo de cómo la mentira solo se puede instaurar a través de la represión. Cuando llega Cuba, cuando Castro triunfa en Cuba, Cuba ya tenía los niveles educativos más altos de la región para ese entonces, ¿no? Tenía la mayor cantidad de medios impresos, la mayor cantidad de universidades públicas y privadas estaban en la isla. En toda la región hispanoamericana había 2 países que tenían universidades públicas y privadas para ese entonces, y era Cuba y Argentina, ¿no? Países que en ese momento eran ejemplo de lo que se podía hacer en América Latina. Triunfa la revolución castrista, lo primero que hace Fidel es deshacerse de los profesores universitarios, saca a las patadas al profesor Aurelio Bardor y en general a una serie de profesores que le eran contrarios en su plan de adoctrinar. El primero en hacer el cambio educativo es el señor Ernesto Che Guevara, que diseña un nuevo plan educativo que solo se tenía que imponer vía fuerza. Y ubícate que el tipo agarra y bajo su rediseño del hombre nuevo, inclusive obligó a los médicos cubanos, ¿no?, a trabajar extra a su trabajo como médico en la producción de azúcar, ¿no? Básico, la idea de vamos a formar el hombre nuevo a través del chicote, pues, o sea, porque el Estado no tiene otro instrumento que no sea el palo, el chicote, la represión, la violencia. Solo lo que hace el Estado, ejercer la violencia sobre el ciudadano. Bueno, lo que está pasando en Bolivia básicamente es eso, ¿no? Lo que tú tienes en Bolivia es un Estado que está intentando borrar por la fuerza
todo lo que no sea funcional a la idea de que ellos puedan sostener el poder. Uno de los pilares del poder es la comunicación, eso es esencial. La plata es uno de los pilares, el otro es la comunicación o la educación, como quieras llamarlo. Un tercer pilar son las Fuerzas Armadas y otros, evidentemente, es el ejercicio del poder. Si yo ya tengo el poder, pues voy a intentar rediseñar la historia y para eso necesito monopolizar la comunicación y la educación en función de aquello que yo quiero que se repita y que la gente no pueda tener elementos de comparación. Y ese es el gran peligro que se está viviendo hoy en Bolivia, que es un sistema educativo destinado a adoctrinar y a enaltecer la figura de la clase política. No es un sistema educativo que la gente vaya a aprender a sumar o a leer o a desarrollar habilidades como la memoria, la escritura. No, es un sistema educativo que la gente está aprendiendo a obedecer y a odiar. Eso es lo que hay. Eso es lo que decía Percy, el famoso libro Evito, es esencialmente eso, ¿no? Un sistema educativo en el que el muchacho que está ahí lo que va a ser es un odiador y un defensor irracional de la clase política. En Cuba, el fenómeno está al revés. La gente se dio cuenta de que lo habían estado estafando durante 6 décadas y hoy tienes a la gente pidiendo patria y vida, ¿no? Al extremo de que el régimen ha tenido que cortar el internet en la isla, no se sabe lo que está pasando adentro, pero bueno, ya es una realidad de que los cubanos ya no le creen al sistema, o sea, ya realmente no le creen. O sea, fíjate lo importante que fue en Cuba tener una de esas cositas en las manos, ¿no? Información extraoficial de lo que me decía el gobierno. Entonces, aquí hay un peligro, Freddy, y es que el gobierno está cada vez más agresivo. En Bolivia el gobierno está cada vez más violento, están dispuestos a mantener el poder a cualquier costo, pero no el señor Arce Catacora, sino el MAS como tal, y evidentemente es el señor Morales el que quiere retornar al poder y atornillarse ahí lo que le quede de vida. Ese es el plan, eso es evidente, ya es todo el aparato político está funcionando o está en camino a eso, Freddy. Y ese es un gran peligro en este momento en Bolivia. Bueno, lo veíamos en una entrevista. A mí no me cae muy bien la señora Galindo, ya lo he dicho en más de una oportunidad, pero sí le hizo una entrevista, creo que bastante cruda, no sé si es la palabra, si lograste ver esa entrevista que también se ha puesto en las redes sociales, Hugo Marcelo, donde le encara y le dice directamente que la acusación que está llevando adelante en cuanto a este, entre comillas, golpe de Estado, pues no es para reivindicar las muertes que se han dado en Sencata o que se han dado en Sacaba, sino que es un plan gestado para poder lavar la imagen de Evo Morales ante la comunidad internacional y como tú lo decías en tu análisis, que esto significaría que se estaría allanando el camino para un regreso aparentemente inminente de Evo Morales al poder. Y cuando uno habla sobre esto, Percy, y tenemos, por ejemplo, un continente que está pasando por una situación, creo, algo parecido a lo que hemos vivido hace 20 años atrás, con un chavismo esparciéndose por Chile, que se esparció con Lula da Silva, con el señor Correa. Hoy tenemos una constitución chilena que está en camino a reformarse. Tenemos la amenaza de este nuevo presidente del Perú que también está buscando reacomodar seguramente las leyes para que le sea funcional a su gobierno o a lo que él pretende hacer a partir de la toma de mando del Perú. Y este tipo de cosas, pues no solamente llaman la atención, sino que también tienen que preocuparnos, porque este totalitarismo al cual se refiere Hugo Marcelo, ya lo hemos visto en otras gestiones y aparentemente esto podría ser el camino al cual se estaría pues llevando en cuanto a lo que ya es la historia misma que estamos viviendo en Bolivia. Y yo creo que desde la mirada internacional muchos creo que lo están percibiendo, creo que muchos lo están viendo, Percy, pero muy pocos lo quieren decir. Bueno, es evidente, ¿no? Los síntomas son los mismos, ¿no? En todo el continente. El acuerdo de Río que establece de que todos estos gobiernos de izquierda van a trabajar en forma conjunta, es un plan continental, ¿no? Donde se quieren tomar todos los gobiernos y formar una alianza que se vaya ayudando unas con otras, sino porque vemos en la posición del presidente Castillo en el Perú,
lo tenemos a Evo Morales como si fuera un dignatario de Estado, ¿no? Ni siquiera el presidente Catacora estaba presente y vemos al presidente Evo Morales. Eso me lo hicieron notar muchos peruanos que viven acá en Estados Unidos, que estuvieron muy disgustados y muy incómodos con esta falta de protocolo, ¿no? Pero son cosas que obviamente él es el padrino, el que ha asesorado, ha aconsejado a Castillo de cómo debería ser una elección para llegar al poder y qué es lo que debía hacer cuando llegue al poder. El Perú, bueno, es un país diferente. Recordemos que en estos últimos años, en estos últimos 2 años por lo menos, se han cambiado 4 presidentes, ¿no? Entonces, el Perú puede tener una reacción totalmente diferente al resto del continente, pero obviamente el peligro es inminente, es latente, está ahí. En cuanto a lo que respecta a nosotros, ¿no? El señor Evo Morales nunca ha tenido reservas de sus intenciones de quedarse en el poder, pues igual que Fidel Castro, ¿no? Hasta que la muerte lo separe del poder. Y tal es así que ha gestado un culto a la personalidad. Si no, recordemos el museo que ha hecho construir, los monumentos, las escuelas que llevan su nombre, las avenidas, las calles que llevan su nombre, y prácticamente todo lo que él quería tocar, cualquier obra pública, debía llevar su nombre. Tal el caso del aeropuerto Juan Mendoza en Oruro, por ejemplo. Cuando se construyó el aeropuerto, él quería que tenga su nombre, ¿no? Pero los orureños se opusieron, dijeron que pues sería injusto quitarle el nombre a Juan Mendoza, el capitán que fue el primer aviador en Bolivia, y que debía mantener este nombre. Fue una lucha que al final los orureños impusieron, pero como castigo ese aeropuerto no recibe fondos para su mantenimiento, en pocos años se está deteriorando, se ve como el gobierno, si no cantas al ritmo que ellos te imponen, pues te da un castigo, ¿no? Lo mismo está ocurriendo con Santa Cruz, con otras jurisdicciones donde el movimiento al socialismo no triunfó, por ejemplo, en el tema de las gobernaciones, ¿no? Se está queriendo obstaculizar los fondos, se está amenazando de una y otra manera, y luego se ha empezado a desarticular todo el aparato que existía en la revolución de las pititas, ¿no? El movimiento que hizo que Evo Morales huyera del país, porque lo que él hizo fue escapar, ¿no? Él no se fue pacíficamente, si él no tenía, como él decía, ¿no? Todos los que se escapan son criminales, confesos, ¿no? Porque si no tuvieran nada, pues se quedarían y no habría ningún problema, no tendrían miedo de enfrentar a la justicia. Él se tragó sus palabras porque él hizo exactamente eso, huyó renunciando. Son hechos históricos, son hechos innegables, porque hoy en día con la tecnología pues todo está registrado y todo está grabado, ¿no? Recientemente vi una grabación, por ejemplo, de su ex canciller, quien justamente decía que se iba a respetar la investigación, los resultados que se iban a tener de la OEA, y que eso era algo inapelable, que el gobierno iba a aceptar, cualquiera fuese el resultado. Pero como el resultado fue adverso a ellos y se descubrió el gran fraude que cometió en las elecciones anteriores, entonces ahora ellos quieren cambiar ese discurso, pero evidencias existen, ¿no? Y el mismo hecho de querer mantener el discurso de que hubo un golpe de Estado, pues hace agua por todas partes, como se dice aquí en Estados Unidos, ¿no? Un golpe de Estado, como el que nosotros conocemos, por lo menos yo cuando vivía en la época de las dictaduras, en la década de los 70, lo primero que hacían los militares era, o los golpistas, entre comillas, era cesar el Congreso, eliminar toda la oposición, encarcelar, deportar, aislar todos los focos de resistencia e imponer pues un gobierno que sea totalmente al antojo de los que habían dado el golpe. Eso no sucedió porque la presidenta Áñez gobernó con el MAS, Eva Copa fue la presidenta del Congreso y ellos siguieron pasando leyes que favorecían al MAS. El sistema jurídico estaba manejado por el MAS. Entonces, yo no sé
¿dónde más se quieren, uno se puede perder en este tipo de discurso de seguir aceptando que hubo un golpe? No hubo un golpe, señores. Eso está claro y eso está demostrado, pero obviamente ellos se han empecinado porque lo que se quiere hacer es lo que ustedes mismos mencionaron hace poco, ¿no? Se quiere lavar la cara a Evo Morales porque se quiere que él vuelva, bueno, por lo menos algunas personas de su partido, que vuelva para quedarse como presidente nuevamente. Es todo un trabajo que se está haciendo para lograr que en las próximas elecciones o que ocurra una renuncia del presidente Arce Catacora o que se reconozca que evidentemente él no terminó su gestión y debería volver a ser presidente. Cualquiera sea la fórmula que se quiera utilizar, es un peligro inminente y un peligro latente para la democracia boliviana. Y claro, esta falsa narrativa que constantemente se sigue repitiendo es lo que hemos dicho. Hay una mentira que puede ser repetida tantas veces que muchos pueden terminarla creyendo como una verdadera. Hugo Marcelo, lo que tú dices en cuanto a esto, sobre que cada vez este gobierno, al igual que el anterior, a pasar de los años, se ha hecho cada vez más duro, más represor. Y a esto debo añadir que en los pasados días recibí una llamada por parte de una familiar, del cual no voy a decir el nombre, pero que están temerosos y precisamente por eso movilizaban a muchas personas dentro y fuera del país para hacer esta movilización que se hizo el pasado jueves en favor de la democracia de Bolivia, porque existe mucho temor de que siga avanzando esta falsa narrativa del golpe de Estado. Y por supuesto aquí la clase política no solo es la única amenazada, ahí tenemos a la clase militar, la clase policial, que ya están siendo perseguidos. Y cuando yo veo algunas publicaciones sobre este, no sé si decir opositor, porque realmente yo no veo ese temple opositor en un Carlos Mesa o los de su partido, porque realmente le están desde antes incluso de las elecciones en 2019, ellos fueron funcionales, porque realmente sí había un referendo el cual le negaba a Evo Morales presentarse otra vez a las elecciones. Fueron ellos mismos, empezando por Carlos Mesa y el resto de los otros aspirantes presidenciales que se creyeron presidenciales y que pues legitimaron estas elecciones donde no se debería de haber participado porque el pueblo le dijo que no el 21 de febrero a Evo Morales para no presentarse a una elección. Pero entonces cuando tú ya ves la realidad hoy, pues tenemos una oposición, no sé si decirlo, bastante débil o una pseudo oposición, y esto realmente es preocupante porque más allá de lo que puedan decirse arriba en las esferas políticas, el problema más grave es la gente que está abajo, la gente que va a ser perseguida, la gente que va a ser además apresada, que va a ser encarcelada, sin siquiera tener una sentencia. Ahí van a estar meses y meses pagando condenas por las cuales detrás está una falsa narrativa de un golpe de Estado. A ver, hay un término que se ha hecho popular en Twitter hace unas semanas, donde dicen que Carlos Mesa es un opositor de peluche, ¿no? Y sí, realmente es un opositor de peluche. A ver, vamos por un lado. Carlos Mesa históricamente fue el gran aliado de Evo Morales. Ya eso lo sabemos. El año 2003, Carlos Mesa traiciona a Gonzalo Sánchez de Lozada bajo su intención de, bueno, me quedo de presidente, ¿no? La traición que hace Sánchez de Lozada. Una vez puesto de presidente, él firma un decreto de amnistía a todos los grupos violentos afines al MAS, ¿no? Ese decreto donde el gobierno de Sánchez de Lozada los trataba como lo que son, delincuentes. Carlos Mesa lo elimina. Y permíteme, voy a hacer una pausa para que tú puedas continuar para la gente que no lo sepa y que tal vez no conoce la historia. Evo Morales llega al poder no en ese 2003, sino que viene en una serie de sucesos en donde es este mismo dirigente cocalero que después se hace diputado, después llega a la silla presidencial, pero lo hace a través de años y años de bloqueos, enfrentamientos cerca a las ciudades. Violencia, el ejercicio de la violencia para conquistar el poder. Eso fue lo que hizo Evo Morales, ¿no? Entonces llega a la presidencia, Carlos Mesa como presidente le levanta estas sanciones que hubo en su momento contra él, le da una amnistía, esa amnistía le permite ser candidato y bueno, ahí lo tienes después de 15 años. O sea, primera vieja sociedad entre Carlos Mesa y Evo Morales. La otra, Evo Morales ya en el poder
Carlos Mesa se fue su funcionario en cuanto a la demanda marítima de La Haya, 2.8 millones de bolivianos que ganó Carlos Mesa del gobierno nacional y de la mano de Evo Morales, ¿no? Gente muy cercana a Carlos Mesa estuvo metida en la construcción y demás cosas del museo de Orinoca, el museo a Evo Morales, el culto a la personalidad que decía Percy. O sea, oye, un ratito, toda tu vida hemos hecho negocios juntos y ahora resulta que me voy a pelear contigo. Sospecha de esa falsa oposición, porque no es. Por un lado, no hay. Y por el otro lado, ¿qué te tiene de alternativa Carlos Mesa a esta gente? Nada. O sea, porque piensan exactamente igual. Carlos Mesa ha tenido infinidad de veces que ha halagado al actual presidente, considerándolo uno de los mejores ministros de Economía que ha tenido la historia del país. Y no es una vez, son varias veces. Lo ha dicho en artículos, lo ha dicho en conferencias, lo ha dicho en entrevistas. O sea, oye, un ratito, estás alabando a aquel al que supuestamente te opones. O sea, no hay tal oposición del señor Carlos Mesa. Es un opositor de peluche. Ahora, él puso algo el otro día en Twitter que decía, no, es que esto es un régimen abusivo y violento. Y a las 2 horas va a decir, no, es que tenemos que buscar la reconciliación. A ver. O sea, ¿cómo vas a reconciliarte con gente que grita guerra civil, con gente que está dispuesta a matar o morir por quedarse en el poder? Realmente no tiene Carlos Mesa un tema no tiene pantalones para ser opositor y simplemente él quiere llegar al poder de alguna forma, como ya lo hizo el 2003, así sea traicionando a su propia gente o, bueno, aliándose con el que pueda, ¿no? Detrás de la persecución de los militares, Freddy, hay una cosa muy simbólica, ¿ya? Recordemos, los años 70 había la amenaza de que estos grupos de izquierda tomen el poder por la vía violenta. Todos estos grupos le declararon la guerra a los gobiernos constitucionales de ese entonces, ¿no? Los montoneros, los ERP en Argentina, todos los grupos que salían le declaraban la guerra al Estado donde estaban ubicados. O sea, eran enemigos. En el momento, Freddy, en el que yo le declaro la guerra al Estado, no soy población civil, soy enemigo combatiente, mi estatus legal cambia. O sea, te estoy declarando la guerra. Bueno, si yo te declaro la guerra, el ejército y la policía, que son las instituciones encargadas de velar por la fuerza y de la seguridad del Estado, pues cumplieron su tarea. Los llenaron de plomo, los reventaron de plomo a estos tipos y entonces ahí viene el cuento de no, ahora vamos a reivindicar la democracia, ¿no? Entonces, fíjate que desde ahí viene el cambio de la historia, porque estos te dicen que los militares eran tipos que no respetaban al pueblo. No, los militares cumplieron una tarea constitucional que fue brindar seguridad ante estos grupos violentos que se declaraban a sí mismos enemigos del Estado, porque ese era su discurso, le declaraban la guerra a los estados, a los gobiernos constitucionales de los países donde se levantaban. Y bueno, pues fue bien merecido que el ejército y la policía de ese entonces los llenen de plomo. O sea, yo realmente no veo que haya habido problema en eso. Cambian la narrativa, se victimizan, reivindican la democracia. La democracia es un sistema político que hay que tenerle muchos recelos. Yo siempre digo que la democracia es como esa chica bonita que todo mundo le mira las curvas, pero nadie le cuestiona las ideas, ¿no? Porque nadie cuestiona los elementos débiles que tiene la democracia. Pero entonces llegas a esta gente, llega al poder y encima ya después patean el tablero, ya no son democráticos, cambian las constituciones a su medida para intentar quedarse en el poder. Eso es lo que tienes básicamente con la izquierda rediseñando, digamos, la historia desde los años 90 con el Foro de Sao Paulo. Entonces, ¿qué está pasando actualmente en Bolivia? Nada, la puesta en práctica de eso, ¿no? La puesta en práctica de, ok, ya estoy en el poder, ahora voy a dar una señal simbólica a los militares y policías para que no se les ocurra hacer su trabajo. O sea, los voy a meter presos, ¿no? A los militares los voy a meter presos. Además, voy a adoctrinarlos, porque de hecho, en la educación, por ejemplo, yo tengo un suegro militar, mi suegro ha sido comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en la gestión del presidente Jaime Paz Zamora, hace ya más de 30 años, y alguna vez conversando con mi suegro me dice, ha habido un cambio ideológico muy fuerte en las Fuerzas Armadas, al extremo de que lo que antes era una formación militar, hoy es una formación ideológica, ¿no? Entonces tú vas a encontrar en el pensum de las escuelas militares Estado plurinacional, identidad aymara, o sea, todo este cuento ideológico, o sea, que no tiene nada que ver con la formación de un militar. Un militar tiene que estar formado en seguridad y punto, o sea, ese es su trabajo. Su trabajo es defender al país de ataques externos y del policía su trabajo es mantener el orden interno, o sea, pero aquí tú ves
que hay toda una cadena de adoctrinamiento a los nuevos oficiales, no para que sean institucionales y no para que cumplan una función ante la sociedad, sino para que sean leales al partido. Y entonces, aparte, por un lado tienes metiendo preso a los militares de alto rango para dar una señal de que, oye, ¿sabes? No se te ocurra ser institucional, ¿no? Y la otra, que tienes a los, digamos, entes educativos colonizando ideológicamente a unas fuerzas armadas para que sean funcionales no al país, no al Estado, sino al partido. Calimán lo dijo en su momento, ¿no? Yo soy un soldado del proceso de cambio. Mira, yo sé que si eso pasa en un país civilizado, ese general iba preso por traición a su propia institución. La institución no es un anexo del partido de gobierno, la institución militar es la institución militar, tiene una función muy específica que cumplir, reglas y normativas muy específicas. No tiene por qué andar diciendo soy del proceso de cambio o de acá, ¿no? Pero ahí viene toda esta idea de acaparar los poderes del Estado, centralizarlos y, pues bueno, ponernos en el plano de la indefensión a quienes no estemos de acuerdo con el MAS. O sea, sí es peligroso. Pero hay otro tema, Freddy, por el lado del MAS, aparte, independientemente de los afanes del MAS. Y te voy a dar lo que yo, no sé si has visto mi Twitter, que se han vuelto locos, porque yo simplemente describí lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia tienes una ciudad de Santa Cruz o un departamento de Santa Cruz dispuesto a pelear por sus libertades. Se lo ha visto ayer, una marcha de gente, pero impresionante, ¿no? Tienes una Cochabamba que está al mismo tiempo de estar siendo perseguida políticamente y judicialmente, gente que todavía está dispuesta a pelear. Y luego tienes una ciudad de La Paz donde han dejado solos a los pocos que han salido a marchar. No, al extremo de que los pocos que han salido a marchar han sido totalmente golpeados, agredidos. Entonces dices, a ver, realmente aquí hay un problema. O sea, por un lado tienes el sistema político que está acabando con las libertades, por otro lado tienes una ciudad como La Paz, a la que parece que no le ha afectado que le quiten sus libertades. O sea, ese es un tema que a mí me ha dejado muy preocupado, Freddy. Y bueno, estamos viendo un proceso de polarización, estamos enfrentándonos a un gobierno que quiere acabar con nuestras libertades, que quiere rediseñar nuestra educación, lo está haciendo y que, bueno, está cada vez en una agenda nefasta, ¿no? Y bueno, precisamente eso que tú mencionas, lo hablaba con esta persona con la cual tuve la oportunidad de hablar en el transcurso de la semana, que estaba muy temerosa, precisamente no solo por la libertad física, ¿no? Porque ella, y al igual que tal vez otros familiares en Bolivia, pues podrían estar en la mira de esta situación. Y claro, cuando uno ya se pone a pensar en esto, Hugo, Marcelo, lo mismo Percy, es preocupante porque aparentemente, yo, por lo menos en mi interpretación muy personal, creo que después de haber hecho una movilización tan grande como la que se hizo en noviembre, octubre-noviembre del 2019, donde sale huyendo el expresidente Evo Morales, presenta su renuncia, al igual que Salvatierra, igual que García Linera, pues la gente, me parece que después de haber hecho todo ese esfuerzo de tantas semanas, haber estado en las calles, haber dejado sus negocios, haber paralizado el país por lo que ellos consideraban sus ideales para sacar a un partido, a un personaje que pretendía eternizarse, pues cuando ya vuelven, cuando primero sale una situación de una presidenta interina que lo hace rematadamente mal, creo que esa sería la palabra, muy, muy mal, creo que históricamente la peor presidencia que hemos tenido con la señora Áñez, pero en las elecciones mismas se ve que la gente termina dándole no sé si decir esta nueva oportunidad o que retome otra vez el poder. Y entonces yo me imagino que mucha gente en Potosí, en Oruro, en La Paz y en otras partes del país seguramente dicen, ¿y para qué salgo? ¿Para qué lo hago? Si de todos modos al final la gente va a seguir votando por lo que ellos consideran es estabilidad, porque realmente esa es la campaña propagandista con la cual Luis Arce Catacora ha terminado llegando a la presidencia, vendiendo esa pseudo estabilidad que no sabemos cuánto va a durar y seguramente en un próximo programa Hugo Marcelo nos dirá, ya el tiempo se nos está terminando, Percy, algo para puntualizar en cuanto a este programa, pues para referirnos a estos 196 aniversario de la independencia de Bolivia. Bueno, creo que es un día que debemos estar orgullosos todos nosotros de ser bolivianos, de ser herederos de una gran cultura, de una gran nación, que ha tenido momentos en la historia
donde ha tenido que luchar para sobrevivir y para sobresalir entre todas las naciones que nos rodean. Recordemos que Bolivia desde su nacimiento ha sido prácticamente atacada por sus vecinos, quienes se han llevado un pedazo de territorio a su turno. Tenemos Chile, tenemos Paraguay, tenemos el Brasil y los intentos de Argentina, Perú. Entonces, es un país que ha sufrido muchísimo, no solamente la deslealtad de nuestros supuestos amigos, ¿no?, en los países que nos circunvalan, pero también de una clase política que muchas veces ha tratado de tomar ventaja. Pero al final del día creo que los bolivianos creemos en la democracia, creemos en mejores días para este país que tiene inmensos recursos naturales. Alguien describía hace bastantes años atrás que Bolivia es como un mendigo sentado sobre un barril de oro, ¿no? Y es cierto, porque Bolivia tiene petróleo, tiene una gran riqueza mineral, vegetal, pero la riqueza que también tiene es la riqueza humana. Yo todavía creo en el hombre boliviano, yo todavía creo en que podemos recuperar nuestra democracia y que podemos salir adelante como un país que puede seguir su propio camino. Yo creo firmemente en esto y espero no estar equivocado, y espero que pues todos los bolivianos mantengan esa historia viva y que viva Bolivia por muchos años. Que así sea, Percy. Voy contigo, Hugo Marcelo, puntualizamos sobre este tema que abarcamos el día de hoy. A ver, yo soy optimista en cuanto a las señales que brinda mi país, con excepciones. Creo que el hombre boliviano está dispuesto a pelear por su libertad. Todavía hay espacios donde el Estado no se ha metido. La economía informal todavía es importante, y lo que permite que aquí haya estabilidad económica no es el Estado, sino casualmente la economía informal. El hombre boliviano está dando batalla. Yo espero que este 6 de agosto la gente de mi patria pues reaccione y entienda de que la libertad tiene un costo, ¿no? Lo decía Jefferson. Y este costo es la vigilancia eterna. Para ser libre tengo que vigilar esa libertad todo el tiempo y pelear por esa libertad. No, espero y realmente que mi país se levante. Espero que demos un nuevo ejemplo y seamos libres de la lacra llamada socialismo del siglo XXI, que hoy día ha intentado robarnos lo que nos queda de vida. Viva Bolivia, y un saludo a ustedes hasta la distancia. Me asumo a esas palabras, tanto de Percy como de Hugo Marcelo, esperando siempre mejores días. Entendemos que existe un momento bastante difícil, una contingencia sanitaria que se ha vuelto más ideológica, que seguramente va a traer más complicaciones en los próximos meses y no los próximos años, pero estamos esperanzados de que puedan llegar días mejores a Bolivia, que pueda realmente encontrar el consenso, y que seguramente habrá muchos más patriotas como a lo largo de la historia ofrendaron su conocimiento, ofrendaron su tiempo, ofrendaron muchas cosas para poder llegar a tener la Bolivia que hoy conocemos, con sus pros y con sus contras. Siempre, como lo decía Percy, lo decía Hugo Marcelo, sentirnos orgullosos del lugar que nos vio nacer, de esa patria amada que tanto nos ha dado y tan poco nos ha pedido, si no es nada, que nos ha pedido solamente cuidarla y amarla. Muchas gracias, Hugo Marcelo Valderrama. Él es economista, magíster además en universidades, tiene un doctorado en economía. Encantado de tenerte con nosotros. Además, escritor, tiene un libro también, Hugo Marcelo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. No, agradecido con ustedes, y bueno, cuando quieran, un placer. Lo mismo, Percy Calderón, nuestro director, sociólogo, periodista, documentalista radicado en la capital de los Estados Unidos. Sí, muchísimas gracias nuevamente, Hugo Marcelo. Es un placer grato el poder compartir contigo esta conversación. Y pues nuevamente recordarles a nuestra audiencia, ¿no?, que estas son conversaciones que hacemos para que ustedes en casa puedan también hacer un debate con miembros de la familia, sin pelearse obviamente, pero un debate de ideas para ver dónde estamos, ubicarnos en nuestra realidad y ver días mejores para nuestra gran nación.
Bueno, y con esas palabras no me queda más que decirles muchas gracias, con la promesa de reencontrarnos dentro de 7 días. No se olviden, Tendencia Global es un programa que no tiene afiliación política, tampoco recibimos ningún tipo de contribución económica ni de ninguna otra índole, de ningún partido o ideología política. Somos un programa independiente. Soy Freddy Silva desde la ciudad de Tampa, en Florida, Estados Unidos. Nos reencontramos la próxima semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima.